el modo de ser, es decir, no nos permite el ontológico del ser humano. Por lo tanto, Heidegger dice es necesario tratar de caracterizar y en ese sentido renombrar desde el punto de vista ontológico al ser humano. Y el nombre nuevo que le da al ser humano, pero desde el punto de vista ontológico, es Dasein, ser ahí, ¿no? Como traduce Gauss. Nos vamos a quedar con Dasein porque lo de ser ahí no está mal, pero es un problema. Bueno. ¿Y por qué se llama ser ahí o Dasein? El Dasein. Porque es a través del Dasein por donde acontece el ser. O sea, esa precomprensión del ser se da, ¿sí? Y esta expresión de se da, darse, es muy importante para Heidegger, porque es de hecho un dato de la investigación. El acontecer del ser se da a través de este ente particular que hemos renombrado como Dasein, ¿sí? Y ese darse del ser, ¿sí?, nos permite tratar de entender cómo es, desde el punto de vista ontológico, este ente concretamente, que es el que va a hacer la pregunta. Ajá. Y por lo tanto vamos a tener que hacer un análisis de ese ente. Pues bien, dado que Dasein es la nueva expresión para nombrar al ser humano desde el punto de vista ontológico, Heidegger juega con que Dasein también significa existencia. Con lo cual Heidegger nos está indicando en la introducción que este ente es súper particular y peculiar porque él mismo, el Dasein, o sea, el ser humano, pero desde el punto de vista ontológico, él mismo es la existencia en tanto tal. Es decir, Heidegger reconsidera el concepto de existencia y deja de plantearlo como una característica o una propiedad que cualquier cosa posee. La existencia, por lo tanto, ya no se entiende como una categoría que se predica de cualquier cosa, sino que se caracterizará la existencia como el ente humano mismo. Esa es la gran novedad de que se llame Dasein al Dasein. O sea, no nada más le puso nombrecito nuevo, sino que lo que acaba de hacer Heidegger es decir que la existencia en tanto tal somos nosotras y nosotros. Esa es una de las grandes contribuciones ontológicas. Y por eso es que ya no podemos decir que otras cosas existen, que es tanto como decir que otras cosas humanicean. Pues no, la mochila no humana. Es decir, la mochila no existe. ¿Se entiende? Existir es el ser humano en todo caso, porque es el ser ahí. Por tanto, yo no puedo ya predicar existencia de otras cosas, porque estoy hablando, cuando hablo de existencia, del humano como tal. ¿Sí me siguen? Por eso es que hay como un gran giro en la comprensión de existencia. ¿Y por qué la existencia es el Dasein? Porque es el ahí del ser y porque este ente se caracteriza por constantemente proyectarse. Siempre está como arrojado hacia lo que viene, ¿de acuerdo? Pero no solo está arrojado a lo que viene, sino que está arrojado a lo que viene porque mantiene a su vez lo que ha sido. Es un ser abierto para atrás y para adelante. Fíjense cómo lo dice, para atrás y para adelante. Completamente al revés. ¿Sí? Pero bueno, me entendieron, ¿verdad? El caso es que esta nueva manera de entender al Dasein, ¿sí?, nos permite tratar de caracterizarlo para poder comprender cómo formularía esa entidad, que es existencia, la pregunta por el ser. Entonces el Dasein tiene que recordar, ¿sí?, o hay que recordar, que tiene toda una estructura que le permite existir. Por ello es que tenemos que hacer una analítica, una investigación por separado, eso es un análisis, ¿no? Una analítica ¿de qué? De la existencia. Eso es a lo que le llama Heidegger analítica existencial o analítica existenciaria, dependiendo de cualquiera de los traductores que empleen, Gauss o Rivera. ¿Ok? Precisamente los analíticos existenciales nos van a dar lo que llamarán técnicamente los heideggerianos los indicadores formales. ¿Por qué se llaman así? Porque son cosas que nos señalan el modo de ser del Dasein o de la existencia. Por eso son indicados, te indican, ¿no? ¿Y por qué son formales? Porque no son cosas de carácter material, ¿sí? Entonces, los indicadores formales, o que llamaremos existenciales o existenciarios, ¿de acuerdo? En general, hay 3 existenciarios genéricos, que son precisamente el encontrarse o el interpretar, el comprender y el hablar. ¿Ok? Bien, todo eso es parágrafos 1 a 5.
Y el 6, el 6 es que esta revisión de la existencia también tiene que considerar su condición histórica. La existencia, el existencial, digamos, el Dasein, vaya, es un ente que va desplegándose, constituyendo justamente, vamos a decirlo de esta manera, comprensiones de su mundo. Y ese desplegarse comprendiendo su mundo es fundar épocas, por tanto, ir estableciendo periodos históricos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hacemos una revisión histórica, pero con un enfoque ontológico, o sea, tratando de entender a este ente que se llama Dasein, no nos vamos a concentrar solamente en hechos particulares o en los grandes momentos del espíritu, sino que vamos a observar cómo es que la existencia se ha desplegado a lo largo de su propio pasado, es decir, de su propia historia. Y al hacer esa observación, lo que queremos notar también es el modo en el cual la existencia se ha definido a sí misma y por tanto ha confundido al ente con el ser. ¿Cómo ha definido las épocas pretéritas este Dasein? A este ejercicio de revisión de su pasado, de revisión de la historia, para tratar de observar cómo se ha interpretado al ente, perdón, al ser y por tanto confundido con un ente, hacer esto, en primer lugar, dice Heidegger, tiene que ser necesariamente una destrucción de la historia de la ontología. ¿Sí? Destrucción que, estrictamente dicho, el propio Heidegger se empeñará en decirlo, es una destrucción, sin embargo, que no es aniquilación. O sea, no es voy a dinamitar el pasado con el mazo como lo quiere Nietzsche, aunque un poquito sí, sino es destrozar para reconstruir, reconfigurar y en ese sentido comprender. Estrictamente hablando, lo que inaugura Heidegger es lo que se llamará desconstrucción. ¿Sí? Bueno, ya decimos deconstrucción por hábito, ¿verdad? Porque el castellano exige que tenga la es, el des, ¿no? De deconstrucción, no puede ser deconstrucción, tiene que ser desconstrucción. Pero bueno, purismos lingüísticos, ¿verdad? Sí, porque no decimos decontextual, ¿no? Es que eso está decontextualizado. Decimos descontextualizado. Pero bueno, en la deconstrucción, por alguna razón, decimos deconstrucción, ¿vale? Entonces, fin de mi exabrupto lingüístico. Culpo a mi gran maestro de esta acción. Y se lo agradezco también, por cierto. Bien, entonces ya tenemos todo el panorama. Ya resumimos también en parte el parágrafo 6. Llegamos al parágrafo 7. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer toda esta analítica, toda esta revisión histórica? Con el método. ¿Cuál método? El fenomenológico. Va. O sea, lo de Husserl, ¿no? Que es el estudio de la conciencia trascendental o de la vida de conciencia, que es intencionalidad. Y Heidegger, no, mi ciela. No. Mira, la fenomenología quiere inventar una ciencia, ¿sí? Pero también se quiere caracterizar como ir a las cosas mismas. Zum den Sagen selbst, como dicen en alemán, ¿no? A las cosas mismas. Al asunto mismo. Órale, va. Y dice Heidegger, pero bueno, si hacemos eso, ¿qué diferencia hay de cualquier quehacer científico? O sea, los físicos pues también van al asunto mismo de la física, los químicos lo mismo, los biólogos igual, los matemáticos también. O sea, ir a las cosas mismas pues es como un lema de cualquier quehacer científico, porque sería lo que caracteriza la fenomenología. No. Aquí algo está raro. Y entonces Heidegger dice, lo que necesitamos en este sentido es comprender el sentido, no usa esta palabra, pero pudo haberla usado, profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero ir al sentido originario de las palabras que constituyen la palabra fenomenología, que son dos, fenómeno y logos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos? Hombre, rapidito la introducción, vámonos. Muy bien. Y ya dijimos que cuando se va al concepto de fenómeno, ¿no? Cuando se va al concepto de fenómeno, describe que hay tres significados. Lo patente, ¿sí? Lo patente, algo así como lo que es en sí mismo. Lo patente.
Dice Heidegger, este sería como el significado profundo, originario, el mero original de phenomenon, en griego, ¿no? Que viene de la voz media, faino, no es cierto, ¡ay, se me acaba de ir! Ahorita llega. Que viene del verbo faino, ese sí, y a su vez del sustantivo phos, ¿se acuerdan? ¿Sí? El phos, lo que ilumina, lo patente es justamente aquello iluminado, lo que se deja ver como es en sí, ¿no? Eso sería el phenomenon, propiamente dicho. Y dice Heidegger, aparte de lo patente, tenemos el carácter, ¿sí?, del parecer ser. Ajá. Lo que tiene aspecto de, lo que simula, podríamos decir así. Lo que simula. De hecho, tengo la ligera sospecha, no le digan a nadie, pero sospecho de que el concepto mismo de simulacro de Deleuze, un poquito como que huele esta noción de Heidegger. Aunque el propio Deleuze reconoce que lo rescata mucho de Platón, del Sofista y de República, dicho sea de paso. Ajá. El símil, el que parece ser pero no es, eso sería el simulacro, ¿no? De hecho, eso es lo que significa la palabra simulacro, ¿no? Cada que nos dicen, el día tal vamos a hacer simulacro de temblor, pues es que hagamos como que sí, ¿no? Lo único que nos hace falta siempre es entrar en pánico, pero el resto normalmente lo imitamos bien, ¿sí? Bueno, parecer ser. Segundo sentido de fenómeno. Y el tercer sentido de fenómeno, dice Heidegger, es el de apariencia o manifestación, ¿no? Manifestación. Y Heidegger dice que de estos tres sentidos, con el que se va a quedar él es con el primero. O sea, fenómeno va a ser, en estricto sentido, lo que es patente. Pero el problema es que la apariencia, y por supuesto que a veces también el parecer ser, pero sobre todo la apariencia o manifestación, siempre recubre lo patente o lo que es en sí. O sea, un poco juego con esta línea punteada color rojo para decirles que siempre que queremos buscar lo patente, lo primero que tocamos o lo que captamos siempre es esa membrana roja, o sea, la apariencia. Me quedé muy pensativo toda la semana. ¿Cómo logramos hacer esta distinción de la apariencia y lo patente? Pues a lo mejor con la biología, ¿no? Lo primero con lo que te topas cuando te topas con una célula, porque es muy frecuente, ¿no? O sea, digamos, el contacto primero que se tiene cuando alguien estudia esas cosas, ¿sí? Las células, ¿no? Es con la membrana, la superficie básica de esa cosa llamada célula. Ajá. O lo mismo hablamos de moléculas o lo que sea. Siempre hay una membrana superficial, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Trayendo esa manera de trabajar de los científicos al terreno fenomenológico heideggeriano, podríamos decir que la membrana del fenómeno es la apariencia. Pero no es que la apariencia como tal sea el fenómeno mismo. Es como decir, una cosa es el núcleo y otra cosa es la membrana, ¿verdad? ¿No? El núcleo sería el fenómeno y la membrana la apariencia. ¿Me siguen? Entonces, para que yo pueda llegar al fenómeno, inevitablemente me las veo con la apariencia. ¿De acuerdo? Pero no debemos confundir la apariencia con el fenómeno. ¿Se entiende? Esto es lo que está planteando Heidegger. Y les decía que esto es algo bastante contraintuitivo en general, porque la tradición filosófica ha indicado y nos ha enseñado que apariencia y fenómeno son lo mismo. ¿Sí me siguen? Entonces, claro, lo que ahora está haciendo Heidegger, una vez más, digo una vez más porque ya lo hizo con la palabra existencia, es alterar el significado cotidiano o tradicional de los términos. ¿Me siguen? Esto le imprime un grado de dificultad a la comprensión de lo que está planteando, por supuesto. Pero espero que al menos ahora sea clara la distinción conceptual que está estableciendo Heidegger. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, fenómeno es lo que, permítanme decirlo así, se insinúa en la apariencia, pero no es la apariencia como tal. ¿Me siguen? Esto de que se insinúe algo con la apariencia, pero no es la cosa misma, es como cuando le pones un mantel a la mesa, ¿verdad? O sea, si somos muy estrictos, cada que ves una mesa con mantel, lo que ves que es el mantel, por supuesto.
El mantel que insinúa la silueta de la mesa. Pero no ves la mesa como tal, igual la descubre, está llena de huecos, horrible, con manchas espantosas de veto a saber qué. ¿Sí me siguen? O sea, la mesa misma no la ves gracias al mantel. El fenómeno como tal no lo ves, ¿gracias a qué? Así es, a la apariencia. En este caso el mantel, pero en general de la apariencia. Muy bien. Y ojo, ojo, esto no quiere decir que las apariencias engañen, ¿eh? No, no, no. Por acá no vamos. Heidegger no está estableciendo que la apariencia engaña o es falsa. Lo que está diciendo es que la apariencia indica. Eso es lo que importa. Es tanto como decir, oye, el mantel es falso. No, pues no. Obviamente no. ¿Sí? Pero insinúa un cuerpo que cubre, de hecho. ¿Sí siguen? ¿Me entienden este punto? ¿Me doy a entender, perdón, mejor dicho? Va. Entonces, avanzando en la cuestión, tenemos que reconocer que lo que es patente en nuestra indagación filosófica, el fenómeno por antonomasia, es el ser. Cotidianamente, desde la perspectiva de la ontología, colegas, ¿con qué nos las vemos todo el tiempo? ¿Con qué? Pues no, bueno, a veces interactuamos, pero en general, ¿con qué nos estamos relacionando todo el tiempo en el mundo? ¿Sinónimo de seres? Humanos. ¡Ah! También este es un ser. Entes, gracias. La membrana es el ente, el fenómeno es el ser. ¿Se entiende? Yo necesito preguntarle algo por otra cosa. ¿A qué le pregunto por el ser? ¿A quién? Sí. Al ente. Le pregunto a esto para llegar acá. ¿Se entiende? La pregunta que interroga por el ser es como la aguja que pasa por la célula. Tiene que forzosamente penetrar la membrana para llegar al núcleo. ¿Se entiende? Mira si sirve la analogía biológica, nunca lo creí. Seguramente Heidegger me ha de estar odiando en su tumba, así, ¿cómo te atreves? Sí, la ciencia no piensa, ¿no? Así, perdón, maestro. En fin. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Se entiende por lo mismo que hay una diferencia clara entre el ente y el ser, como también es distinto hablar de la apariencia y el fenómeno. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Heidegger va, en este sentido, a dejarnos en claro que el fenómeno por antonomasia que la fenomenología busca es el ser. Ajá. Y de hecho, un poco más adelante va a discutir si el fenómeno en sentido kantiano es el mismo que él está planteando. La respuesta que podemos adelantar ahora mismo es, pues claramente no. ¿Por qué no? Porque el fenómeno kantiano no es el mismo que el ser en Heidegger. Incluso usando este esquemita que acabo de plantearles. Porque Heidegger se está planteando una manera de llegar a conocer el ser. Ajá. Y en Kant eso no, o sea, Sí, ajá. o sea, la cosa en sí queda fuera de las posibilidades a priori de conocer el ser humano. Claro, totalmente, por un lado. Ahora, aquí acabas de introducir una cosa que es importantísimo señalar. Déjame cambio de plumón para ser muy didáctico. Ojo, el ser, ni en Kant ni en Heidegger, no es igual a cosa en sí. No es igual. Ni en Kant ni en Heidegger. ¿Ok? Esta sería una primera razón por la cual, digamos, si pensamos el ser como lo allende al fenómeno, podría ser la cosa en sí. No. En Kant, acuérdense ustedes que cuando estamos en la lógica trascendental y cuando nos está exponiendo ya la parte final del entendimiento puro, que es cuando llegamos a las famosas conceptos puros del entendimiento, en donde vemos los cuatro grupos de categorías que tiene el entendimiento, categorías o conceptos puros. Recordarán ustedes que en el grupo genérico de modalidad, ahí está el ser. Ahí es donde ustedes tienen que fingir por lo menos, sí, claro, ya me acordé, por supuesto. ¿Sí? Ya después se van a leer la crítica a la razón por un día y ya verán si sí o si no lo que dije es verdad. Bueno,
Ese día que lean, perdón, que recuerden lo de la crítica de la razón pura, en el entendimiento puro, y vean las categorías, ¿sí? Van a reconocer que el ser es un concepto puro del entendimiento, que lo que permite es cualificar bueno, mejor dicho, inteligir al fenómeno en tanto siendo, por eso es una modalidad. Ajá. Otra modalidad es la de la existencia, por eso la existencia también es una especie de categoría del entendimiento. Ajá. O sea, los conceptos de los que aquí estamos hablando en Heidegger, para Kant están en el entendimiento puro, ¿vale? Precisamente por ese motivo, en Kant mismo no podemos identificar cosa en sí con ser. Y en Heidegger tampoco, porque en definitiva el ser no está siendo pensado como algo que está incorporado en la mente del ser humano. Ajá. Se trata de otro tipo de realidad que se encuentra, en todo caso, alrededor del ser humano. ¿De acuerdo? Ahora, otra cuestión es que para Kant, aquí un pequeño recordatorio kantiano, ¿no? Para Kant, fenómeno es igual a objeto. ¿Ok? Fenómeno es igual a objeto. Y el objeto se constituye, desde el punto de vista kantiano, o acontece precisamente porque se articulan los elementos de la sensibilidad que están formados por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Y también se articula el objeto a partir de las 12 categorías que ahora mismo les estaba recordando, ¿sí? Al articular las categorías con los elementos de la sensibilidad, se junta en el entendimiento y eso lo que ofrece es la representación del objeto y eso es lo que hace que tengamos experiencia, dice Kant. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando captamos objetos, ahora sí tenemos fenómenos, ¿cierto? ¿De dónde viene la materia pura o prima de la sensibilidad que es formada por el tiempo y el espacio primero y después formada por las categorías del entendimiento? La materia prima de eso viene de la cosa en sí, que es una cosa diferente del sujeto. Ajá. Por eso Kant establecerá un realismo en un sentido radical. La cosa en sí, lo que sé de ella es que existe realmente, subyace a la subjetividad. Y la subjetividad lo que hace es moldear la cosa en sí y la transforma en fenómeno. Le imprime forma. ¿De acuerdo? Por tanto, el objeto, si es fenómeno, en estricto sentido, todo objeto es necesariamente aparente. Pero se ha dicho Heidegger que fenómeno no es apariencia, entonces, para Heidegger, esto no es fenómeno. ¿Se entienden? No estoy diciendo que está equivocado Kant, están hablando en horizontes diferentes. Naturalmente que el propio Heidegger después va a discutir muy señaladamente con Kant. Esto lo va a hacer en una obra que fue un curso, en realidad, que dictó inmediatamente después de publicar Ser y Tiempo, que se conoció como Problemas Fundamentales de la Fenomenología. Es un texto muy bueno, que por cierto les recomiendo. Este Problemas Fundamentales de la Fenomenología del 27-28. Porque hay otro Problemas Fundamentales de la Fenomenología que es anterior a Ser y Tiempo. Entonces luego recomiendo la obra, pero pues como se llaman igual, se van a cosas distintas, ¿no? Bueno, el curso que dicta en 27-28, entonces puede ser que sea 28-29 en realidad, Heidegger ahí discute en amplitud con Kant, y antes de él, con Suárez, con Francisco Suárez, ¿sí? De los pocos que se atreve a leer a Francisco Suárez. Bueno, entonces, por este motivo en cómo comprende Kant al fenómeno, por ello, para Heidegger, el fenómeno kantiano no es el fenómeno fenomenológico, estrictamente hablando. Es más, va a decir todavía algo más drástico. En estricto sentido, todo lo que es trascendental, o sea, lo que sería para Kant a priori, ¿no? El fenómeno es el objeto, o sea, lo aparente. Y lo que hace posible esto es justamente lo que es trascendental, que es al mismo tiempo lo a priori. ¿Sí? Pues aquí lo que tendríamos son comillas, lo pongo con comillas porque no es un concepto específico de Kant, pero le vamos a llamar a esto objeto trascendental.
¿Por qué se llama objeto trascendental? Porque se refiere a la gama de presencias que tu cabeza se puede representar, pero que no corresponden con el mundo empírico, sino con lo que lo hace posible. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, ¿qué cosa? El concepto cualidad. La palabra cualidad es algo que hace posible la cualificación concreta de allá afuera. Pero la palabra misma cualidad, si tú la entiendes, la puedes volver como un objeto de estudio, pero es un objeto de estudio independiente de la experiencia, por tanto es un objeto de estudio trascendental. Pero es un objeto trascendental, por tanto, no un objeto empírico. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es que yo estudie cualidad como tal, y otra cosa es que estudie el rosa, o el gris, o el azul, que son colores concretos, o sea, cualidades empíricas. ¿Se entiende? Pero el concepto mismo de cualidad es algo general, abstracto, por lo tanto, y en ese sentido, independiente de la experiencia. Pero cuando estoy estudiando ese tipo de conceptos, se vuelve objeto de estudio, pero no objeto empírico, sino objeto trascendental. ¿Se entiende? ¿Me he dado a entender mínimamente? Pues por ser un objeto trascendental, sigue siendo un ente, dice Heidegger. Y por tanto, todo lo a priori o trascendental no es el ser tampoco. No es el fenómeno en sentido auténtico todavía. ¿Por qué no? Porque si es objeto, aunque sea trascendental, es aparente. Y por ser aparente, es ente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Bajita la mano. Bajita la mano. Esto que decimos de Kant, lo decimos de Husserl. Porque Husserl se habla con toda propiedad, sin ningún empacho ni reparo, de objetos trascendentales. ¿Sí? La conciencia intencional se las ve siempre, o sea, el yo puro trascendental, se las ve siempre con objetos específicos, ¿no? Lo noemático, precisamente. De lo que hablábamos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Husserl? ¿Sí? Pues bueno, bajita la mano, lo que está haciendo es también criticar a su maestro. No, maestro, la fenomenología no se puede agotar aquí, porque no está llegando realmente al fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Ahora acuérdense, ¿cuál es la ciencia que tradicionalmente estudia el ser? La ontología. Sí, la metafísica también, pero por la vertiente ontológica, sobre todo. La ontología. Por tanto, si el fenómeno es el ser, el método es la fenomenología, y lo que tradicionalmente se apropia del ser se llama ontología, hemos de decir que estrictamente fenomenología es ontología. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Todas, pero bueno. ¿Alguna que quieran articular de manera primaria al menos? ¿No? Ok, sigan metabolizándolo. Igual al rato sale. Ya me acordé de lo que quería preguntar respecto de Kant. Y ya te diré, no, vete a mi clase de metafísica y voy a ver a Kant. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, querido. Exacto. Vale. Perdón, Sveidi, sí. Histórica que hace de la ontología concluye en esto y que la fenomenología es ontología. No es que concluya, sino de hecho la fenomenología promueve esa destrucción, más bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos observar en esa destrucción de la ontología es ver cómo se ha confundido al ser con el ente, o sea, cómo se ha confundido el fenómeno con lo patente. ¿Sale? Aprovecho tu pregunta, Sveidi, para enfocarla desde esta otra perspectiva. Históricamente, lo que dice Heidegger ha hecho la filosofía particularmente, aunque podría extenderse en un sentido mucho más amplio, el pensamiento humano y por tanto todas las expresiones de ciencia, arte, política, todo, lo que ha hecho es confundir lo que reconoce como aparente, lo confunde con lo que es en sí, lo patente, ¿sí? Todavía más grave. Y esto no lo dice aquí, lo va a decir precisamente en los problemas fundamentales de la fenomenología. Desafortunadamente en este parágrafo 7 no lo desarrolla más, pero puedo traer a colación a propósito de tu pregunta la cuestión. Heidegger no es ingenuo en el sentido de que sabe
que también históricamente se ha hecho una diferencia entre apariencia y ser. Esto nos lleva hasta Parménides mismo, ¿sí? La diosa que le dice a Parménides, ¿no? Después de que lo lleven las yeguas y las doncellas, todo, ¿no? Padrísimo. Y que le dice el Parménides al filósofo, ¿no? Perdón, la diosa a Parménides, al filósofo. Te voy a revelar la verdad rotunda. Rotunda. Grandota como una pelotota, pues. ¿Sí? Entonces, le dice, el ser es y el no ser no es. Cuando estás en primer semestre, dices, gran cosa, ¿no? Llegas a octavo y dices, no sé explicar eso. Exacto. Entonces, bueno, ok. A partir de ahí, lo que le plantea Parménides, o eso es lo que se interpretó, es que las apariencias en sí mismas no son. Y todo lo que no es, pues no es. Por tanto, las apariencias no tienen consistencia. Por tanto, no tienen valor epistémico. Por tanto, no puedes confiar en ellas para basar en conocimiento realmente importante. Ergo, todo lo aparente de suyo debes superarlo, desconfiar de ello. Y buscar lo que es. Va, órale. Jalo. Y entonces, claro, ¿no? El discurso de lo aparente frente a lo que es en sí, se convirtió en canon en Occidente. Y se convirtió en canon occidental filosófico y también científico, naturalmente, ¿no? O sea, el agua no es esa cosa membranosa, pegajosa, que te hace flotar a veces, pero también te hidrata. No, ingenuos. ¿El agua qué es? H2O. ¿Y qué es el H2O? Función química. ¿Una función química? ¿Cómo? Claro, es un compuesto molecular que tiene como base elementos, ¿no? 2 de y 1 de oxígeno, perfecto. Pero uno dijera, va, ok, pues yo no los veo así nomás. Cada que bebo agua, pues no estoy diciendo, oye, sí, como que se me amontonó un poquito el hidrógeno y no tanto el oxígeno, ¿no? Como que no decimos eso, ¿verdad? No lo percibo. Lo tengo que entender, porque el ser de verdad se entiende, no se experimenta, por favor, ¿no? Pero luego nos enseñaron a ver, literalmente, las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. ¿No se acuerdan de sus clases de química? Ojalá que no. Yo tuve mucho trauma con química. Pero espero que ustedes hayan tenido mejor suerte que yo. Pero no, pues te enseñan, no, mira, la molécula hasta la del café que está súper compleja, ¿no? Y yo cada que la veo digo, no, man, yo que me tomo eso abundantemente, nunca he sentido esa complejidad, ¿no? O sea, pero bueno, está bien, así es uno. Entonces te ponen así las moléculas, la complejidad y todo lo que tú quieras, perfecto. Me han enseñado a ver la molécula. Ya con aparatejos tecnológicos, me enseñan hasta con tridimensión, ¿no? La cosa, y tú estás como inmerso así, estoy en el hidrógeno, güey. Vas al universo y te hacen lo mismo, ¿no? ¡Wow! ¿No? Con pelotitas de unicel, en mis tiempos era así. Espérate, te está matando el oxígeno, espérame, no. Calma. Entonces les decía, en ese punto de ver la molécula, otra vez vuelve a aplicarse. Pero lo que ves no es lo que es. No, chiquito. No, hay que ir más adentro. Y más adentro todavía, y más adentro, y cada vez vamos más adentro, y nunca acabamos de ver las cosas, y por lo tanto nunca acabamos de llegar a lo que es. Los científicos dicen, ya, olvídate del ser. Eso ni existe. Ya, vamos a acabar pronto. ¿Sí? ¿Sí? Que hay pura apariencia. Vean hasta dónde llega la dicotomía apariencia-ser. Heidegger es claramente consciente de esa dicotomía. Y también por ello Heidegger dice, no podemos asumir esa diferenciación. El ser no es lo que yace en el fondo de las apariencias, en el sentido de que el ser sea un ente dentro de entes. No podemos entender al ser como una matrushka, ¿no? Estas muñequitas rusas, que una más chiquita está dentro de la grande, ¿no? Hasta que llegas a la última más chiquitita. La chiquitita, este sí es el ser, por fin llegué. O sea, tener esa expectativa para llegar al ser, superando las apariencias, nos conduce por un camino completamente equivocado. ¿Por qué?
Porque cada que te encuentras con algo y se hace presente, aparece. Y la apariencia recubre lo que estoy buscando. Por eso, confundir al ser con el ente es lo más frecuente y por ello nunca damos con la comprensión del ser. ¿Se fijaron? Por eso yo no puedo ponerme en laboratorio a atomizar las cosas para por fin llegar al ser. ¿Sí me sigues? Nadie puede hacer esta descomposición, no podemos hacer una fisión nuclear, que eso es lo que significa, ¿no? Fisión es como romper el núcleo, ¿sí? No puedo hacer una fisión nuclear y una vez que he escindido el núcleo, ¡ay, aquí está el ser por fin! Pues no, así no es como funciona. ¿Se entiende? Heidegger es muy consciente de ello. Por ese motivo, ¿sí? Incluso cuando aceptamos la distinción apariencia, ser en sí, ese ser en sí es también apariencia. Y por tanto, es un ente. Y así ha funcionado la ciencia, la religión, incluso el arte. O sea, la crítica que por acá se puede hacer al espíritu alemán romántico, ¿no? Perdóname, Juan Carlos, que vas a llegar al absoluto a través de la novena, por fin, ¿no? Entonces, de pronto en el cuarto movimiento oyes la hierofanía, que es fascinante, ¿no? ¡Tan, ta, 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 ta! Pues estoy destrozando en este momento la novena, por supuesto. Perdóname, Beethoven, donde sea que estés. Y si me puedes oír. El caso es que... Me van a correr de la academia, es un hecho. Pues claro, se acabó. Bueno, el caso es que una vez que atravesamos la pieza en lo sensible para comprender el absoluto, es llegado el en sí. No, eso también es apariencia. Eso es otra vez un ente. Y eso que estoy diciendo con el arte se aplica en la religión. Es que después de la comprensión de la Sagrada Escritura, por fin detono mi experiencia de Dios, eso es un ente también. Por ese camino no estamos llegando a la comprensión del ser. Pero históricamente es lo que se cree que hacemos. Por eso hay que hacer un análisis deconstructivo de la historia, para ver cómo hemos interpretado al ser y al ente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Va. ¿Ya puedo borrar la cosa en sí? Va. Muy bien. El logos. Bueno, el fenómeno fue fácil, ¿no? Vámonos al logos. También es fácil. Dice el buen Heidegger. Un poco ya habíamos adelantado, ¿no? Mejor avanzamos por acá, rápidamente. Dice que originariamente, el logos lo que significa es habla. La traducción de Rivera emplea la palabra decir, ¿no? Y les decía la sesión pasada que el término en alemán es das Rede. Que es cierto que es distinto de Sprache en alemán, que tendría que ver con lenguaje. Sprache es como lenguaje, incluso lengua en el sentido de articulación lingüística con una determinada conjunto de reglas sintácticas, elementos semánticos, etcétera, ¿vale? Bueno, el habla es para Heidegger, ¿sí? Ojo, cuando dice Heidegger originariamente, aquí hay una trampita que no suele, o mejor dicho, induce muchas confusiones. La palabra original, originario, originariamente, esas palabritas y esos adverbios y tal, esos adjetivos incluso, sobre todo en la época de Heidegger, e incluso antes de él, o sea, durante la modernidad, y todavía hasta nuestros tiempos, cada que hablamos de origen original, como que da la sensación de que nos remontamos al pasado remoto, al mero punto uno, en donde aparece un objeto. Bueno, así es como justo no hay que entender la cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente lo que está tratando de decir Heidegger,
¿sí? Es que lo originario no es algo así como el momento inaugural de un determinado uso de la palabra o el momento inaugural de determinada manera de entender las cosas. Originariamente se refiere a la vivencia de base desde la cual emana el concepto. Y esa vivencia de base, pues no se quedó allá en el siglo VIII antes de Cristo, en Grecia además, sino que se encuentra patente y presente aquí y ahora, ¿de acuerdo? Esa vivencia originaria, ¿sí? Bueno, originariamente, por tanto, logos es habla. O sea, incluso hoy, antes que logos reducirse a palabra o facultad racional, o estudio de, o juicio sobre, esas son formas en las que podemos traducir la palabra logos. Antes de eso, ¿sí? Hoy mismo, ahora mismo, logos es la posibilidad, la capacidad y el ejercicio de hablar. Voy a usar una expresión que no es de Heidegger, pero se aplica, me parece, adecuadamente. No podemos sino expresarnos todo el tiempo. ¿Ok? Por eso les decía la sesión pasada que la cuestión del habla no la debemos reducir inmediatamente a contenidos semánticos y a orden sintáctico del discurso. Que también un neonato habla aunque no use palabras, por ejemplo, ¿sí? Que también, digo, esto ya estoy llevando muy lejos a Heidegger, esto no lo dice Heidegger, pero lo digo yo y lo sostengo. Es decir, que también ciertos seres vivos hablan. Ya enloqueció Carlos, igual que Heidegger, ¿no? No. Lo que estoy diciendo, hay un acto expresivo comunicante que no termina por reducirse a usos lingüísticos semánticos. Nosotros los traducimos a esos términos, pero porque previamente hemos captado el sentido del mensaje. ¿Sí me sigues? O sea, claro, obviamente que cuando te comunicas con un bebé o una bebé y la bebé está, tú no le vas a replicar, obviamente, no vamos a usar un sistema lingüístico igual, como tampoco le ladras al perro o la perra, espero. ¿Sí? Digo, cosas veremos, cosas veremos, ¿sí? Seguro ya hay un TikTok de quien lo hace. Pues están los Terian, ¿no? Precisamente, podría ser, ahora que lo dicen. Un recién nacido, un nuevo nacido, nuevo, nato, nacido, neonato, recién nacido. Vale, muy bien. Entonces el neonato, no te vas a poner tú a berrear, ¿sí? Para comunicarte. ¿Qué haces? Entiendes el sentido de lo dicho por ella o él, y aunque lo traduzcas al lenguaje semántico tuyo, lo que has captado previamente es el mensaje y no después de que lo traduces. ¿Sí me explico? O sea, de hecho el movimiento no es primero traduzco y luego entiendo, sino que primero entiendo y luego traduzco. ¿Se fijan? Y nos pasa también cuando hablamos con gente que no habla nuestro idioma. Esa persona te puede hablar, ¿no? Digo, yo no sé chino mandarín, pero suena de y entonces, claro, antes, no es burla, de verdad no es burla. Y a partir de esa sonoridad y que incluso mueve el cuerpo, entiendo. No logro traducir y luego ya entiendo, sino que entiendo y luego traduzco. ¿Se entiende? ¿Se fijan? ¿Qué pasó? Ok, está bien, está bueno. Ok. Entonces, el habla es una vivencia originaria. ¿Sí? Y eso es, dice Heidegger, lo que en primerísimo lugar significaba logos, o significa logos. Después significa juicio, razonamiento, palabra en concreto, etcétera, ¿no? Va. Y dice Heidegger, el logos es justamente, como dice Aristóteles, aquí rescata muy marcadamente Aristóteles, ¿sí? El logos es un permitir ver. Ya no sé escribir yo. Ya no sé usar el logo yo. Un permitir ver. No, espérate, no se ve lo que digo. No se ve mi logos, perdón. El logos es un permitir ver. Luego me das clases de caligrafía en el pizarrón, Chite, porque tú tienes una letra preciosa, man.
permitir ver. Dice, porque Heidegger recuerda que Aristóteles señalaba, ¿sí?, que hay un logos apofántico. Apofántico. Y aquí la cuestión de apofántico, otra vez en la apófansis, en español existe la palabra apófansis, ¿no? Apófansis. ¿Sí? Esta es una palabra importante filosóficamente hablando, igual que la palabra apercepción. Suenan rebuscadas, redundantes, pero entre filósofas y filósofos te dicen, sí, claro, obvio. ¿Sí? Muy bien. Apófansis literalmente significa lo que se muestra desde determinada cosa. Eso es lo que significa apofansis. Lo que se muestra, lo que se manifiesta, lo que se hace patente desde el origen mismo de la cosa. O sea, literalmente el pilar que está allí en el salón es apofántico porque desde su presencia lo veo con claridad. Esa es la idea. ¿Cómo se usa la palabra apófansis? Se utiliza como aquello que es tan hiperevidente que o estás loco o eres necio para negarlo. ¿Sí me siguen? Enfrente de este salón hay un pizarrón. Eso es apofántico, ¿no? Y a lo mejor te puedes plantear en ejercicio de escepticismo radical, en serio. No, yo no veo nada. ¿No? Entonces, ¿estás ciego o eres necio? No hay otra. ¿Sí me siguen? Entonces, y ojo, ¿no? El escéptico tampoco es así de simple, ¿no? El escéptico, más bien, lo que no sostiene o lo que no acepta son las razones detrás de lo que está presente. Siendo muy estrictos, los que de veras son apofánticos son los escépticos. Yo lo único que capto es lo que está presente ahora. Sí, pero eso está presente porque cualquier razón. Y el escéptico va a decir, no sé, yo no veo esa razón. Yo lo que veo es lo que está presente. Es distinto. Quienes ejercen la apofansis mejor son los escépticos. Aprendizaje del día. Bien. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Dice, por tanto, y acuérdate que apófansis viene de fantasma, que es otra expresión que también proviene del sustantivo phos, luz. Fantasía es la capacidad de crear imágenes. Estrictamente hablando, la fantasía y la imaginación son la misma facultad. ¿Sí? Estrictamente hablando. Después, en el mundo latino, y sobre todo en el medieval, diferenciamos fantasía de imaginación. Le dejamos el carácter de imaginación, de construcción de imágenes, cualesquiera que éstas sean, a esa facultad, y a la fantasía la llevamos al plano de lo ficcional, ¿no? De Disney, pues. ¿Sí? Entonces, Pásale, Lucas, pásale, gracias. Esta idea es importante retomarla, porque entonces lo apofántico del logos se emparenta con el fenómeno. ¿Sí? Por eso es que el logos es lo que nos permite ver. La luz nos permite ver. El logos apofántico es el que nos deja ver. La palabra que habla es una palabra que esencialmente busca esclarecer. ¿Sí? Y esclarecer es la condición sine qua non para que haya comunicación. ¿Se fijan? O sea, fíjense ustedes cómo estaríamos planteando la cuestión. El logos es comunicativo porque su naturaleza es la de permitir ver. Y gracias a que vemos, nos conectamos entre nosotras y nosotros. O sea, nos comunicamos. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Pero lo más hermoso de esta parte, aquí sí lo reconozco, que el logos es un permitir ver, pero el logos en sí mismo no es una imagen. O sea, la palabra en sí misma no es una cosa visual, ¿sí? Es una articulación sonora. Por eso, dice Heidegger, el logos apofántico es un foné metafantasías.
un sonido que atraviesa lo visual o a través de lo cual se deja ver. Fonemetafantasía significa sonido que permite ver, pues. Esto es el logos. ¿Te acuerdas de la metáfora que usamos hace rato de la célula? Agreguemos un nuevo elemento, la aguja. La aguja que tiene una microcámara. Entonces, inyectas a la célula para poder ver en un monitor que hay dentro de ella. ¿Va? Pues hagan de cuenta que el logos es esa aguja con la cámara. La aguja es la que nos va a permitir ver a través de la apariencia. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a poder ver finalmente a través de la apariencia con el logos? Exacto. El logos por eso desoculta al ser. El logos desvela, no quita el velo, quita el mantel y deja ver a través del ente al ser. Y ojo, de veras la metáfora de la aguja fue muy afortunada porque para que tú veas el núcleo no quitas la membrana. No, pues ahí está. ¿Sí? Tienes que atravesar la membrana más bien. Igual, con el logos no es que hago epoge del ente, no es que destruyo al ente en el sentido de que lo acabo, ¿no? Y ya solo dejo al ser, no. Con el logos veo a través de el aparecer para contemplar al ser, o al fenómeno propiamente dicho. ¿Se entiende hasta aquí? Precisamente por este motivo es que el logos desoculta al fenómeno. O sea, con el logos, tal cual, atravieso la apariencia para ver al fenómeno. Es decir, el logos desvela al ser. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Bueno, ahora, un último pasito. Dice Heidegger que la palabra griega para hablar de desvelar y desocultar, la palabra griega para hablar de esto es chan, chan, chan. Aletheia. O sea, lo que viene siendo, amo esa expresión, que es aletheia, en griego antiguo. Exacto. Por eso Heidegger va a decir, la noción de verdad, en sentido originario, no tiene que ver con adecuación del juicio con la cosa, sino es ese acto de permitir ver que la palabra constantemente lleva a cabo. Ese constante desocultar al ser que puede llevar a efectos a través del ente. Originariamente verdad es desocultamiento, dice Heidegger. ¿Sale? Ojo, obviamente esta interpretación de la verdad está absolutamente en consonancia con el propio sistema heideggeriano. O sea, si discutimos en sentido muy estricto, riguroso, la etimología y la filología de la palabra aletheia, es muy difícil sostener que eso es lo que significa el término griego para los propios griegos. ¿Sí? O sea, aletheia literalmente significa no olvido. El alfa es negación de, y letheia viene de letheo, de lethos, en griego antiguo, que es olvidar. Así se llama el lago del olvido en Platón, ¿se acuerdan? El lago del letheo. Del letheo también viene la palabra letargo. El aletargado es el que está como medio jetón, para usar un término mexicano clásico, ¿sí? Bueno, dormido, pues, ¿sí? Estás como adormilado y por la misma razón no retienes nada de lo que ocurrió en ese momento. O sea, no recuerdas. Y no recordar se llama olvidar. ¿Sí? Ok. Entonces, la aletheia, tal cual significaría justamente desocultar o desvelar al fenómeno. Y por tanto, ¿sí? Por todo lo dicho, fenomenología es el método para todo lo que veníamos diciendo al inicio de la sesión,
necesario, porque lo que requiero es un desocultar al fenómeno, ¿sí? Dirigiéndome al ente. Eso es lo que necesito hacer. Por tanto, otra vez, fenómeno, a ver, de estos dos términos lo que tenemos es la fenomenología, ¿no? El resultado, dadas estas consideraciones que hemos anotado de uno y otro término, es que entonces el término fenomenología es mucho más rico y complejo que solo ir a las cosas mismas. ¿Sí? Fenomenología es dirigirnos a los entes, porque son siempre apariencia, con el afán de comprender al fenómeno que es el ser. Pero ¿cómo nos dirigimos al ente para hacer ver el ser? Pues usando la cosa que permite ver. La cosa que permite ver resulta, miren ustedes, que es el logos. ¿Sí? Y gracias al logos desocultamos. Y para fines de lo que estamos buscando, lo que desocultamos en última instancia es el ser. Por ello, la fenomenología es el recurso metódico para poder abrir al ente, permitir ver el ser y en ese tenor comprender y por tanto plantear la pregunta de manera precisa que nos permita justamente como respuesta la comprensión del ser. ¿Se entiende el proyecto al menos? ¿Sí? ¿Dudas? Heidegger va a ser muy contundente. No todo lo que es apariencia, o lo que está detrás de la apariencia es el ser. Hay cosas que están detrás de la apariencia que una vez que las desvelas o descubres, son igualmente apariencias. Por eso no hay que confundir al ser con el ente nunca. ¿Ok? Pero al menos sabemos que metodológicamente hablando, solo podemos hacer fenomenología para poder llegar al ser. Y si a otrora la ciencia que hacía ese análisis sobre el ser era ontología, entonces por esto también fenomenología es ontología. Y por tanto ontología es abrir al ente para comprender el ser. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Vamos hasta aquí bien? Pues ya entendieron el proyecto, por lo menos inicial de Ser y Tiempo. Otro día, en otro curso, platicamos más a fondo al respecto. Hasta aquí, Heidegger. ¿Bien? Oye, solo me pasé 15 minutos. Uf, lo logramos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Nada más? ¿No? Bueno, vamos a tomar un minutito de relajación, descanso, atención presente. Hacemos mindfulness ahora mismo. ¿No? Exactamente. Ah, sí, qué buen momento para... Bien, gracias, Juliet. Fíjense ustedes, yo soy re malo para promocionar cosas, la verdad. Pero hoy es un buen día y este momento es bastante pertinente, gracias a Juliet que me recordó. El próximo jueves hay un encuentro que está organizado por el Seminario de Metafísica, del cual formo parte. Y bueno, pues es que no me acuerdo el día exacto, pero es en estos días que se conmemora la muerte de Heidegger. ¿Mañana? Mañana. El día de mañana se conmemoran 50 años de que Heidegger fue para la muerte. La muerte. O sea, se murió, pues. Entonces, bueno, ya más en serio, obviamente, pues es un pensador que, como saben, les he venido diciendo, pues es muy relevante para muchos ámbitos todavía. Y se aprovecha la fecha, es una buena ocasión, pues para conmemorar la manera en la cual ha sido recibido Heidegger en esta facultad, en el país en general, en habla hispana. Y por ello vamos a hacer una especie de mesa de encuentro de cómo ha sido para diversos académicos muy destacados esta recepción de Heidegger, ¿no?
Entonces vamos a tener invitados de vía remota por medio de una videoconferencia, ¿no? Aunque vamos a estar presentes aquí en la facultad, en las salas A y B del área de investigación, que están acá arriba, ¿no? Y vamos a contar con la participación de un muy destacado académico español que se llama Ramón Rodríguez, que incluso tiene un libro que él compendia de esclarecimiento, introducción a ser y tiempo, extraordinario, de lo mejor que se ha escrito, por supuesto. También nos va a acompañar otra muy destacada académica española, la doctora Teresa Oñate, que además ella ha trabajado Heidegger desde la vertiente que le enseñó a su gran maestro, que fue Gianni Bátimo, por tanto, de esta aproximación como desde la posmodernidad, digamos, ¿no? Va a estar presente, bueno, creo que también a distancia, pero va a participar un doctor que aquí ha sido como una gran institución, que es Alberto Constante, sin duda como el primero de los primeros que introduce a Heidegger en México. Entonces, bueno, vale la pena escucharlo. Va a estar por Zoom, va a estar por videoconferencia, sí. O bueno, no sé, a lo mejor nos da la sorpresa y viene, ojalá, estaría muy bien. Y bueno, vamos a estar otros colegas que ahí también hemos estado lidiando con Heidegger para tratar de entender qué dice y procurar darlo a entender también, ¿vale? Es un evento público, quien quiera puede estar desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, más o menos. Va a haber varias participaciones, insisto, algunas vía conferencia remota, otras in situ, ahí en el espacio, y pues nada, vamos a hablar sobre ser y tiempo, ¿no? A ver si algo de lo que aquí les he contado tiene alguna resonancia en el encuentro, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos al evento, quien lo quiera. 10:30 vamos a empezar, 10:30, ¿vale? Jueves, 10:30 a 1:30, 2 de la tarde, acá en las salas A y B del área de investigación, ¿vale? ¿Dudas? Perfecto, muy bien. Ya hice el comercial. Ah, muchas gracias, perfecto. Ya tienen el cartelito en el grupo, según yo. Bueno. Yo también creo. Bueno, pues bien, después de este comercial regresamos después de los anuncios parroquiales. Y vamos ahora a hablar, aunque sea un poquito, pero no por ello con menos importancia, de uno de los fenomenólogos pues que más han destacado en este lado del Atlántico y en este país en concreto. Bueno. ¿Ya quieren empezar? ¿No? Órale. Bueno. ¿Qué pasó, Fisbeidi? Bien. Y justo hablando de filósofos mexicanos. Ajá. ¿Han leído a Uranga? Sí. ¿Has escuchado esa frase de que Uranga es como un Heidegger mexicano? Pues es un exceso, pero sí lo he escuchado. Mi pregunta es si está de acuerdo con eso o no. O sea, no, pero entiendo por qué lo dicen. A ver, aprovechamos y de aquí vamos aterrizando a México y ya después a Nicole. Emilio Uranga es, sin lugar a dudas, esto es una convención en general más o menos asumida, es como el gran pensador del grupo Hiperión. Este grupo Hiperión estuvo conformado por muy importantes pensadores mexicanos que fueron estimulados, cobijados e impulsados por José Gauss. Entonces, estos pensadores, ¿no? Que bueno, a ver, nombro algunos nada más, Emilio Uranga, por supuesto, Jorge Portilla, el de la fenomenología del relajo, que también otro día señalé, por supuesto Luis Villoro, ¿no? Joaquín Sánchez MacGregor, Ricardo Guerra, ¿sí? Sí, Guerra, muy al final, pero sí estuvo también. Todos estos que he mencionado dieron clases aquí, salvo Uranga, pero el resto sí. Estos pensadores se fueron a Europa y Uranga particularmente se fue a Alemania y tomó clases con Heidegger, ¿no? Él sí fue alumno de Heidegger. Cuando decimos esto de que fue alumno, a veces uno en la imaginación se figura, ¿no? Que Heidegger así escribía nota a nota con el alumno. No, hombre, o sea, se sentó hasta atrás del salón, pues, o sea, básicamente. Eso es ser alumno de, ¿vale? Pero aprovechó bastante el buen Uranga.
Y dicho sea de paso, eso explica por qué, bueno, ya están publicados los diarios de Uranga, no estoy tampoco ventilando nada. El propio Uranga después se queja acremente de la manera en la cual Gauss enseñaba a Heidegger, ¿no? Lo critica de una manera acérrima. Y lo que pasa es que Uranga tenía muy buen talento especulativo, es decir, tenía una capacidad de distinguir, de discernir conceptos con sutileza envidiable. Y de hecho, en Uranga, por eso el famoso tratado que lo salta a la fama, y particularmente con el tema del ser del mexicano, pues es precisamente esta diferenciación que hace Uranga, ¿sí? En la obra que tal cual se titula así, El ser del mexicano, él distingue entre el mexicano y lo mexicano. O sea, se apropia de la noción de diferencia ontológica de Heidegger y se la trae, como la entiende también Uranga, y se la trae para aplicarla al tema del mexicano, y él distingue al mexicano, que sea el ente concreto, lo óntico, y lo mexicano, que sea lo ontológico. Ajá. Uranga va a concluir que lo mexicano tiene ciertas características, entre las cuales destacan el hecho de ser accidentalidad y no sustancialidad, el hecho de ser constantemente como lo periférico y no lo central. O sea, un poco Uranga establece una forma de comprensión ontológica de por qué los mexicanos nos comportamos como nos comportamos. Y trata de fundamentarlo desde una perspectiva ontológica para evitar caer en psicologismos del mexicano, que por cierto alguien hizo. ¿Quién? Además, antes de él, Samuel Ramos. Claro, el perfil del hombre y la cultura en México es un psicoanálisis al estilo de Adler del ser del mexicano, ¿no? O sea, pero lo que hace Samuel Ramos es dibujar un perfil psicológico, ¿sí? Uranga intenta explicar la razón de ser del mexicano ontológicamente. Esa es la diferencia. Y eso es lo que coloca a Uranga en una discursividad especulativa más potente en el sentido de una formación filosófica que ya se separa un poco de la psicología, ¿no? Por este motivo es que efectivamente Emilio Uranga es algo así como o sea, por estas sutilezas de la diferencia entre lo mexicano y el mexicano, lo óntico y lo ontológico, y que él tenía posibilidad de dialogar sobre Heidegger en un sentido pues más comprometido digamos, con la teoría misma de Heidegger, por ello es que le llamaban el Heidegger mexicano, ¿no? O algo así como lo heideggeriano mexicano. Pues lo mismo le pasó a Nicole, o sea, incluso a veces hasta para despreciarlo o desprestigiarlo, lo reducían a un Heidegger región 4, casi. Bueno, no existe el de Vedente, entonces, pero un poco eso, ¿no? Es como Heidegger, digamos, Nicole, ¿no? Pero en realidad no va por ahí, ni Nicole, ni tampoco en estricto sentido Uranga, ¿no? Eso es lo que podría decirte, Sveidi, ¿va? Bueno, para el resto también más o menos. Hay que leer a Uranga, en general hay que leer todo lo que se pueda leer, pero el grupo Hiperión es particularmente interesante, y Uranga lo es también. Ciertamente es un autor muy brillante. O sea, sí logra unas cotas intelectuales que te dejan pensando muy fuerte, ¿no? Vale mucho la pena. Bueno, Nicole, ¿quién fue Francisco Eduardo Gregorio, Nicole y Francisca? Bueno. Nicole. Eduardo Nicole fue un pensador que se desarrolla durante todo el siglo XX. Él nació en 1907, ¿sí? En Cataluña, España, ¿sí? Él es de origen, por lo tanto, catalán, ¿no? Y bueno, lo que sabemos de su biografía, al menos por puño y letra de él mismo, y también por documentos a los que uno puede acceder ahora también, pues es que él obtiene su licenciatura y su doctorado en España. Él se forma en las universidades en la Universidad de Barcelona fundamentalmente, aunque su formación básica era de psicología originalmente. Lo cual no es extraño, porque ¿se acuerdan que les platicaba con Husserl la influencia del psicologismo? Esto era muy frecuente, ¿no? En prácticamente todas las universidades, una de las carreras más destacadas era psicología. Y de hecho muchas veces saltaban a filosofía desde psicología, pues por los temas que tenían tan afines, evidentemente, ¿no? Nicole también tiene una relación familiar importante con gente que se dedica a la música. Su propio padre era músico
y esto lo lleva a tener una muy alta cultura musical, al punto de que fue un gran comentarista y hasta elabora una traducción de una enciclopedia de la música que se publicaba en Francia, porque entre otras cosas, Nicole aprende a hablar francés desde niño, ¿sí? Por su vinculación en Cataluña, eso es muy frecuente. En Barcelona, quiero decir, Cataluña, toda esa zona catalana, aprende la lengua francesa casi como lengua materna. Naturalmente, Nicole pues vive toda la crisis española, en donde se pierden las últimas colonias, ¿no? Recordarán ustedes, 1896 es un año importante, eso no lo vive Nicole porque no había nacido, pero está muy cerquita. ¿Qué pasó en 1896, por cierto, dicho sea de paso? ¿Qué le pasó a España ese año? Porque estoy hablando, sí, muy conocido por todos, ¿no? Sí, en ese año, no es 86, 96, perdonen ustedes. Es la famosa generación de 96 en donde se fraguan grandes interlocutores y literatos que están lamentándose la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Costa Rica en América, porque los Estados Unidos compraron esos territorios, ¿sí? Y eran los últimos que le quedaba al imperio español como imperio. O sea, a partir de ese momento España dejó de ser imperio y se convierte en un país más europeo. Es el momento de la muerte total del gran imperio español, que se había erigido desde el siglo XIV, ¿sí? O sea, no es poca cosa. O sea, España como imperio duró desde el siglo XIV hasta el siglo XX prácticamente, 6 siglos, ¿sí? Fue a la mengua, pero tenía una importancia crucial, fundamental. Esto, por cierto, sirva de paso para decir que cuando te platican, ay, bueno, es que a México los conquistó España, que eran cualquier porquería, no me jodas, eran los poderosos, viejo, ¿sí? Que iban a menos. Esto también es verdad, eso también era verdad. Bueno, entonces, ese año que marca para Ortega y Gasset, que escribe después de ese periodo, sobre esa generación, en la cual también metemos a Unamuno, por ejemplo, ¿no? La generación, ¿no? Que hablan de esta desgracia del pueblo español, pero empiezan a resignificarla a partir de la noción de circunstancialismo. Eso es Ortega. Y entonces estos pensadores, escritores, ¿sí? Viajan de España a Alemania fundamentalmente porque se dan cuenta de que allá en Alemania algo está ocurriendo, algo está pasando, están revalorando la historia, Dilthey. Están los temas de psicología durísimo y una revitalización de Kant, neocantianos. Y está surgiendo un señor que anda hablando que de la conciencia intencional y de la vivencia y de Husserl. Y ahí viene un chavito que está empezando a hablar de el ser otra vez, Heidegger. Los españoles van hacia allá, a Alemania, y se van formando. Y tenemos a pensadores de la talla de Javier Zubiri, ¿no? Estos hay que anotarlos, porque a veces luego uno nada más los dice, ¿no? Javier Zubiri, naturalmente José Ortega, ay Dios mío, Ortega y Gasset. Ya sobra la broma, pero no está de más aclararla, porque a veces hay gente que no entiende la broma. Ortega y Gasset son una sola persona. Sí, no, es que te encuentras de todo. Si hay gente que cree que uno estudia filosofía y letras, ¿sabes? También pueden creer que uno estudia a Ortega y a Gasset. Bueno, está bien. Sí, muy bien. Pero también, ¿sí? Empieza a surgir una generación como derivada de ellos, ¿no? De estos dos en particular. Bueno, también está, ay Dios mío, ¿cómo se llama el kantiano? El que traduce la crítica a la razón pura. Exacto, gracias. García Morente. García Morente es parte de esta generación. Un poquito más viejo que estos señores. Es más, lo voy a poner en gigante porque eso merece. Don Miguel de Unamuno, que ese se cuece aparte siempre. A él deberíamos hacerle un templo, de verdad. Claro, literato, poeta, es sabio, ese señor es lo que sea. Es lo que quiere hacer. Sí. O sea, es un tipo brillante, genial, que odias, amas. O sea, de esos que, sí, lo que sea que sea, está bien.
Unamuno, Zubiri, Ortega, no se nota mi preferencia, ¿verdad? Casi. Perdón, con los amores no se puede ser tibio, ¿no? Entonces, Zubiri, Ortega, García Morente, por supuesto, y la generación que viene después de ellos, ¿no? Ferrater Mora, ¿sí? García Vaca, ay, perdón, es con doble C. García Vaca, David, José Ferrater Mora, bueno, por supuesto, la gigante María Zambrano, por supuesto, Gauss, ¿sí? Todos estos son como la siguiente generación de acá, ¿vale? Todos estos, sin embargo, van a constituir en España lo que se va a conocer como la famosísima Escuela Madrid. Y la gran mayoría de todos estos van a ser discípulos directos de Ortega y Gasset. Y el gran destacado de esa generación, o mejor dicho, de estos maestros, de Ortega, va a ser Gauss. O sea, Gauss era como el gran discípulo de Ortega, precisamente. Frente a la Escuela Madrid, va a existir ciertamente, tal cual, la Escuela Barcelona. Me da mucha risa Barcelona, esta clasificación, porque siempre me remite al partido de fútbol, ¿no? El clásico, el Barça contra el Madrid, ¿no? Un poco sí, intelectualmente. Y acá vamos a tener grandes maestros, digamos como que de la misma franja de arriba, acá vamos a tener, sin lugar a dudas, a Joaquim, en catalán es con M, ¿no? Joaquim, y se pronuncia la J como yo, Joaquim Xirau, naturalmente el padre de Ramón Xirau, ¿no? Y vamos a tener a un pensador que va a ser importantísimo, que se apellida Serraunter, que va a ser uno de los más importantes maestros de los filósofos catalanes. No les puedo enunciar a todos los que surgen de la escuela catalana, salvo al que nos compete, que es evidentemente Nicole. Y ya estando en México, ¿sí? Obviamente, Ramón Xirau. Ya en México. ¿Vale? Ahora, obviamente, o sea, ¿por qué si pongo más nombres de acá que de acá? Para empezar, porque de hecho, la influencia que tuvimos del exilio español en México era fundamentalmente de la Escuela Madrid y de algunas otras universidades que no venían de Madrid, aunque tenían necesariamente que pasar por Madrid, pero que traían otro tipo de ideología, como quienes, pues como Adolfo Sánchez Vázquez, ¿sí? O como Federico Álvarez, que más bien estaba en letras hispánicas, ¿sí? Que son del exilio, pero ellos venían del lado de la literatura fundamentalmente, y además con una corriente ya para ese momento abiertamente marxista, ¿de acuerdo? Entonces, como que sí que conocen a estos autores, pero no se forman propiamente hablando con ellos. O sea, obviamente Sánchez Vázquez, hasta donde tengo entendido, claro que conoce y tiene noticias y además estudia a Ortega, ¿no? Fundamental. Nadie podía pasar sin que Ortega lo supiera, por supuesto, pero no es que forme parte como de la misma escuela, ¿no? Y en ese tenor se cuece aparte, digamos, ¿no? Ya estando en México, ¿no? Ya en México, aproximadamente entre 1940 a 1945, vamos a poner este lustro como referencia, ¿sí? En esos años ya están los exiliados en México, salen quisiera decir que solo de España, pero en realidad salieron de varios campos de concentración en Francia, porque algunos fueron abiertamente militantes y pelearon en la Guerra Civil Española y tuvieron que pasar una temporada presos y ya después los pudieron recibir en México, en el famosísimo buque Sinaya, ¿no? Ese famoso buque que trae a los exiliados españoles a Veracruz, ¿no? Y ya de aquí todo el mundo se fue para donde quiso. En México ya para ese periodo, 1940-1945, se está formando Ramón Xirau, se doctora Eduardo Nicol,
¿sí? Se doctora Adolfo Sánchez Vázquez. En este rango, sí. Se doctoran aquí en México, ¿sí? Y sus respectivas tesis se constituyen en grandes obras de estos autores. En concreto, en Nicole, la tesis de doctorado después se convirtió en su primer libro, Psicología de las situaciones vitales. Y el tutor de esa tesis de doctorado fue Antonio Caso. ¿Sí? En ese entonces, la Facultad de Filosofía y Letras no estaba aquí. Estaba todavía en Mascarones, allá en el centro, ¿no? Y entonces, en esa Facultad de Filosofía y Letras también estaba integrada todavía la carrera en Psicología. El recién titulado doctor Nicole entra a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Psicología, no de Filosofía. Y entra dando una asignatura que se llamaba Psicología del Adolescente. Sí, increíble, ¿no? Pero más increíble va a ser quién la daba antes que él, porque él entra porque hay que cubrir esa vacante. El que daba esa materia previamente era uno de los del Ateneo, Ezequiel Adeodato Chávez, o Ezequiel A. Chávez. No sé por qué le daba pena decir Adeodato. Adeodato. Ezequiel Adeodato Chávez. Suple Nicole a Ezequiel A. Chávez y por eso da la materia de Psicología del Adolescente, es la que daba Ezequiel A. Chávez. Para quienes se interesen en la filosofía mexicana, ahí hay un tema de escarbenle, ¿por qué Chávez daba psicología, no? Échale, métanse el archivo. ¿Sí? Bueno, Sánchez Vázquez entra a dar clases un tiempo después en la asignatura, primero estaba en pedagogía y después ya logra llegar a filosofía porque tiene que suplir a un profesor que daba estética. El profesor en cuestión se llamaba Samuel Ramos. Y Adolfo Sánchez Vázquez suple al doctor Ramos cuando él había tenido una tesis sobre Marx, la praxis, todo esto, y dice, muy bien, ¿cómo voy a dar estética y Marx? Entonces ofrece un temario que le llama, ¿qué tal que estudio las ideas estéticas de Marx? Y ese curso se constituyó en libro después, uno de los primeros de Sánchez Vázquez, por supuesto. Y de ahí tenemos una vertiente marxista vinculada al arte, a la estética. Y se pone a discutir con los marxistas duros de la época. Huelga decir, o sobra decir, que en ese momento también había mucho marxismo ya en México por otras latitudes, como la de Vicente Lombardo Toledano. Bueno, pero no solo, también estaba por ahí un poquito más adelante en el tiempo, por los años 70, Carlos Pereira, el Tuti Pereira, seguramente lo conoce. ¿Y el doctor Bolívar? Bolívar Echeverría llega hacia los años 70 también, él viene de Ecuador, ¿sí? Y no solo, o sea, por vía de Pereira hay un discipulado importante que es ahora magisterio de esta facultad, y se introduce la línea marxista de Althusser, de Louis Althusser. Entonces había althuserianos, estaban los comunistas de Lombardo Toledano, del Partido Comunista, estaba Sánchez Vázquez, o sea, el marxismo en esta facultad era vario, y se daban catorrazos buenos con todos, estaba padre. Nicole, regresando a nuestro autor, Nicole, empieza a trabajar en psicología y después puede pasar a filosofía, y comienza su exploración y su crítica contra el psicologismo, y más que contra el psicologismo, contra el existencialismo y contra el historicismo. Entonces analiza a varios autores, Nietzsche, Dilthey, desde el punto de vista del existencialismo también incluso a Kierkegaard. En el historicismo se mete con, como ya le mencioné, con Dilthey, y se mete con alguien incómodo, Ortega. Y ya les dije que Ortega, bueno, más bien Gauss, era el discípulo. Entonces, que andes hablando mal del maestro, o más que mal, que te pongas a cuestionar lo duro y duro la cabeza, amerita una respuesta, por lo menos, ¿sí? Y no fue una, fueron dos, y bien largas.
Eso constituye una famosa polémica que se conoce así como polémica Gauss-Nicole, en la cual Nicole no salió muy bien librado, que digamos, lamentablemente, pero se abren dos formas de ejercer la filosofía fenomenológica particularmente. No obstante, Gauss pues tiene una solidez académica que viene trayendo desde España. Él ya trae el reconocimiento del propio Heidegger, del propio Ortega, es el gran mentor de los grandes maestros de la facultad, y Nicole por ello tiene que irse como un poco al lado. Aún así, constituye un grupo, funda el seminario de metafísica allá por el año 1946. Esperen, ¿qué año estoy? ¿Cuántos años han pasado? 46 a 26. 80 años. El seminario de metafísica, del que les he contado que soy parte. Este año cumple 80 años, efectivamente. Toda esta historia que les estoy platicando antecede lo que está pasando ahora, obviamente. ¿Sí? Y entonces, Nicole fragua un tipo de trabajo en metafísica, abiertamente renuncia a hablar de política en México y se concentra estrictamente en la metafísica. Este dato no es inocuo. Regresemos un poquito en el tiempo de Nicole. Nicole, antes de venir a México, no tolera lo que está pasando entre los, digamos, aquellos que están procurando una eliminación de la República Española. Y entonces Nicole en ese momento toma las armas y él mismo se va a defender en el frente, en batalla. O sea, el tipo se agarraba armas y disparaba, ¿sí? Obviamente vencen los franquistas, o bueno, los que terminaban por siendo franquistas, o sea, de Francisco Franco, obviamente, vencen, los derrotan, y Nicole escribe en su currículum personal, narra ese episodio, en donde recibe la instrucción desde el comando general, en que ellos tenían ahora que pasar la frontera con Francia hacia el puerto de Argelès, en caravana, con uniforme en caravana y con armas. Esa era la manera, digamos, formal, militar, de decir, han perdido. O sea, hemos perdido. Entonces, como Nicole tenía un carnet de diplomático, porque tenía estudios universitarios, nada más por eso, él era algo así como jefe de batallón y a él le daban la alternativa de elegir a dónde irse encarcelado. Bien ustedes qué cosas uno gana, ¿no? Nicole narra en sus escritos y en sus memorias que él elige el puerto de Argelès porque era un puerto, porque estaba en el mar, y dice, en un campo de concentración que haya agua es fundamental. En lo que uno se tiene que fijar cuando la vida corre peligro, ¿no? Entonces se va a Argelès con todos los miembros de la tropa. Se habla del pacto que Lázaro Cárdenas tiene con los republicanos, o sea, los que han perdido la batalla, para irse a México. Y Nicole coge unos cuantos papeles, entre ellos su título de maestría, por lo menos, unas cuantas pesetas, me imagino, y se embarca literalmente y llega a México. ¿Sí? Cuenta Nicole en un video al respecto, dice, donde hacía en Veracruz, que hacía un calor insoportable. Tiene sentido, Barcelona está más al norte, y aunque está en el mar, no es tan caluroso como Veracruz. ¿Sí? Y entonces, sí. Y sí, uno ingenuamente puede ir en invierno, ¡ay, el mar! ¡Ah, tu puta! Se siente que te congelas todo, ¿sí? Entonces, bueno, el asunto es que llega Nicole, y acá pues empieza a hacer carrera académica como puede, y opta por no meterse en política porque él dice, ya mi periodo de política dura, en serio, de presencia militar inclusive, ya pasó, ¿no? Él ya no quiere guerra acá, él quiere construir la paz y por eso opta por irse por ese camino, ¿no? Y entonces el seminario de metafísica va creciendo, van produciendo las obras de Nicole y van constituyendo el sistema filosófico de Nicole precisamente, ¿no? Ah, ok. Perdón. No, está bien. Vale, gracias.
Ya hablamos del contexto. Bueno, acuérdense que Unamuno también, en plena guerra, Unamuno originalmente era anticomunistas, antimarxistas incluso, y estaba en favor de Franco en un primer momento, pero cuando le toca un evento en la Universidad de Salamanca, ¿sí?, en donde no estaba Franco, pero estaba la mujer de Franco y todo el mundo va a dar discursos y empieza, se me acaba de, creo que es primo, ¿verdad? No me acuerdo ahora si él fue o quién es el que da el discurso de ¡Viva la muerte! Hijo de su... O sea, es decir, Unamuno, que no tenía proyectado hablar en ese evento protocolario en la Universidad de Salamanca, que estaba dándose en el Paraninfo. ¿Sabes qué es un Paraninfo, por cierto? Un Paraninfo es algo así como un pequeño balcón que da a la calle en la universidad, es como una especie de palestra en donde habla el académico al público, ¿no? Entonces Unamuno no soporta lo que está escuchando y en ese mismo instante cambia de bando por completo y da un discurso que es memorable, ¿no? El famoso discurso del Paraninfo de Unamuno. Búsquenlo en internet, incluso hay un tipo que lo recita con un vozarrón, que no tenía Unamuno por desgracia, pero ese vozarrón le da una ficción muy importante. Y es en donde se esgrime esta famosa frase de venceréis, mas no convenceréis, ¿sí? Venceréis porque tenéis las armas, pero no tenéis la razón, ¿no? Entonces, decirle eso al gobierno mismo, que con los fusibles ahí enfrente, lo que le pasó a Unamuno en ese momento, y por intervención de la intervención de la mujer de Franco, que lo apreciaba, fue que no lo mataran en el momento, porque eso ameritaba un tiro en la cabeza y ya, ¿sí? Entonces, no lo matan, lo llevan hasta su casa al arresto domiciliario y ahí muere. De hecho, ya le quedaban pocos momentos de vida y muere en arresto domiciliario. Por supuesto, le quitan la rectoría, ya se la reivindicaron póstumamente, pero todas esas se jugaban en ese entonces. ¿Eh? Tenía gota ya, de hecho, y... No, porque la hidrocefalia la tenía su hijo también. No, es que en la vida, pobre Unamuno vivió cosas horribles. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que estos pensadores, obviamente el propio Sánchez Vázquez, Federico Álvarez, todos ellos que fueron maestros de aquí, vivieron cosas tremendas, ¿sí? No fueron necesariamente académicos de escritorio nada más, sino que estaban muy metidos con lo que implicaba la vida, con lo que implicaba lo político, con lo que implicaba que el pensamiento cuajara en los hechos, pues, ¿no? Y eso fue mucho de lo que heredaron. Federico Álvarez, que les digo yo, era marxista, igual que Sánchez Vázquez, muy amigo de él, de hecho, tenía una pluma impresionante. Todo lo que puedan leer de Federico Álvarez, y si hay videos, lo que puedan escuchar de él, es para llorar la conmoción que generan estos señores. En el último discurso que dio Federico Álvarez en vida, ya muy enfermo, hace como casi 10 años ya, nos encomendaba a los jóvenes académicos entonces, ¿no? Que recordáramos los sacrificios que ha tenido esta universidad. Y él decía que su único testamento era: sed buenos y amad a la universidad. Y se la creo. Se la creo. Esos eran los maestros que tuvimos. En fin, Nicole un poco hace lo mismo, en su modo. Otra vez Nicole. Y hablemos rápido de su obra, en 10 minutos. Bueno. Nicole, igual que Heidegger, bueno, no exactamente igual, Nicole va a plantearnos que es menester restaurar a la metafísica. Él sí, no la ontología, la metafísica, pero la va a entender como ciencia. Es decir,
Aristóteles va a recuperar la idea de metafísica como protoepisteme, ciencia primera, así, aristotélicamente. Y él la plantea como ciencia del ser y el conocer. Así es como entiende Nicole a la metafísica. Y lo que va a recordarnos Nicole es que frente a lo que la historia de la filosofía desde Parménides ha generado, que es la idea de que el ser está más allá de las apariencias, ¿se acuerdan que hace rato que planteábamos con Heidegger, ¿no? De la apariencia del ser? Nicole va a plantearnos que no, el ser es la apariencia. Es decir, lo que en primerísimo lugar siempre aparece, no importa que sea lo que veas, es el ser. Claro, lo que va a aceptar Nicole junto con Heidegger, aunque por otro camino, es que ser no es lo mismo que ente. Lo que vemos son entes, cosas, objetos y personas también, obviamente. Pero lo que siempre se deja ver cada que vemos entes es el ser. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque no importa lo que sea que tengas frente a ti con la mente o con los ojos, ¿sí? Todo lo que aparece es. Parece una trivialidad, pero es que es el punto de partida de cualquier cosa. Si el hecho de que reconocemos el ser es el punto de partida, tenemos que entender, por tanto, que el ser es principio de, voy a poner entre paréntesis, cualquier conocer. Que haya ser es lo que hace posible el conocer. La metafísica, por eso, estudia la relación entre ser y conocer. ¿Sí? Frente a lo que Parménides hizo, dice Nicole. Nicole es un tanto, aquí sí lo tengo que decir, lo he dicho varias veces, es un tanto injusto con la lectura que hace de Parménides, pero entiendo por qué hace esa lectura. Frente a Parménides, que escinde el ser de la apariencia, y que la interpretación canónica que se derivó de ello es que, dado que el no ser no existe y el cambio implica no ser, entonces el cambio no puede existir, por tanto escinde el devenir de la permanencia, la multiplicidad de la unidad. Frente a esa división, Nicole trata de reivindicar la cosa y declarar que el ser es lo auténticamente real y es el punto de partida de cualquier conocer posible. Más todavía, el ser, si es evidente, entonces es fenómeno. Fenómeno. Para Nicole, el ser es fenómeno. Y para Nicole, fenómeno es aparecer. Él no se va a andar con heideggerianeses de que lo patente en sí, que está recubierto del aparecer. No. El ser es lo aparente, punto, se acabó. ¿Sí? El ser es lo que está a la vista. Pero resulta, además de todo, que hay un ente, entre todos los entes, que se destaca por la razón siguiente. Hay un ente expresivo. Hay un ente que expresa. Es decir, hay un ente que posee logos. Y aquí Nicole sí es muy clásico. Nicole no lo entiende como el habla, así como en Heidegger, no. Nicole sí se queda con logos en el sentido de palabra y razón. Hay un ente que es lógico. ¿Cuál será? Claro, obvio, el humano, ¿no? El ser humano. Pero Nicole, lejos de querer evitar todas las implicaciones que el concepto de humanidad conlleva, las asume. Y entonces, más bien, Nicole lo que plantea es que
no es que el humano posea o tenga expresión. Nicole va a plantear más bien lo siguiente: el ser humano, desde el punto de vista ontológico, es expresión. La expresividad, así como la existencia es el ser humano en Heidegger, en Nicole, la expresión es la humanidad. No es que tengamos expresión, es que somos expresión. Y por tanto, lo que sea que hagamos es expresividad. Incluso tu deliberada decisión de volverte tronco. No puedes evitar expresar. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si el humano es expresión, literalmente, el humano siempre, comillas, dice algo. El humano siempre comunica algo. Ajá. Y por lo mismo, el humano siempre se distingue de cualquier otra entidad, de cualquier otra entidad. Todo adquiere voz, que es sonido con sentido a través del ser humano. Y por tanto todo puede quedar dicho gracias al humano. El humano, por tanto, fíjense ustedes, el humano que siempre dice algo, que siempre comunica algo, el humano, ¿no?, le da voz al ser. Por el ser humano, el ser adquiere la dimensión de expresividad. Pero entonces, ya muy adelante en la obra, Nicole termina por decir algo sorprendente. En todo caso, el humano es la expresividad del ser. A través nuestro, el ser logra tener voz, sentido, significado. El ser humano, si es expresividad del ser, también por ello es quien literalmente complementa en el sentido de que enriquece al ser. Y la idea de complementariedad, Nicole la rescata del mundo griego, particularmente de Platón, en aquel diálogo bellísimo, el banquete, concretamente del discurso de Aristófanes, en donde habla de tres sexos, que por su arrogancia y su plenitud pretenden derrocar a los dioses, y Zeus dice, que te parta un trueno, cabrón. Y así fue, más bien fue un rayo, ¿no? Y entonces, claro, porque el trueno es el sonido, ¿no? Complemento, en griego antiguo se dice símbolon. Luego, para Nicole, el humano es simbólico. No solo porque crea símbolos, que por supuesto, crea grafías para hacer lenguajes, crea grafías para hacer cifras, para hacer números, genera palabras para contar su historia, para narrarse y narrarse con otros. Es simbólico porque continuamente complementa al ser y se complementa con la diversidad vociferante de otras personas presentes, o incluso pasadas y ya no presentes, pero presentes de otro modo. Ajá. Como cuando uno recuerda a los maestros. ¿Sí? Entonces, el ser simbólico, que es el humano, hace del ser algo dotado de sentido, de pluralidad. Y sentido significa que haya muchos sentidos. Que haya sentido implica que haya alternativa, que haya opción, que haya otra posibilidad. La posibilidad se instaura cuando la expresividad existe. ¿Sí? El humano por eso es el gozne ontológico, es el gran suceso ontológico del cosmos. Ajá. Lo cual no significa que del ser humano depende el ser. No. El ser humano transfigura al ser, pero no es el centro de todo.
Ojo acá. Nicole quiere repensar al ser humano desde una perspectiva ontológica también. ¿Sí? Y lo caracteriza como el ser de la expresión. Ajá. Repito, no porque tenga expresividad, sino porque él es la expresión. Esto nos mete en muchos problemas, como por ejemplo declarar que ningún otro ser es expresivo. ¿Sí? El perro, el gato, el hurón, la cucaracha no expresan, solo son. El humano es quien le dota de expresividad a estos seres. Es polémico, muy polémico. Pero esta es una de las consecuencias de Nicole, desde luego. En todo caso, el ser de la expresión, ¿sí? El ser simbólico, es la voz del ser, hace que este cosmos literalmente tenga sentido, o sea, pluralidad de sentidos, o sea, pluralidad de voces. Y esa pluralidad de voces se despliega en el tiempo y eso se llama historia. Y se despliega también de maneras modales, lo cual se llama cultura. ¿Sí? Nicole trata de explicar a la historia y a la cultura precisamente desde este punto de vista ontológico. Y por eso la gran obra de Nicole es una gran ontología. Si se fijan, poco tiene que ver, en realidad, con lo que está buscando Heidegger. El fenómeno que busca Heidegger para Nicole es lo primero, el punto de partida. Y no obstante, también para Nicole, la fenomenología es clave para que la expresividad sea lo que es. Pero de fenómeno y logos en Nicole hablamos la próxima semana. Que estén bien.